estas conversaciones que hemos tenido a través de Vida TV. En estos días hemos estado tratando precisamente lo relacionado con la ley de Dios. La ley de Dios. He tocado, creo que, dos aspectos de esto, aunque en otros programas siempre se asoma lo relativo a la ley de Dios. Ahora el título que recibe esta conversación que vamos a tener es ¿cómo vivir bajo la ley de Dios? ¿Cómo vivir bajo la ley de Dios? Mi hermano, mi amigo, mi amiga, mi hermana querida, me han estado llamando y me han estado enviando mensajes. Y en ocasiones algunas personas me dicen, bueno, hay que sentarse a ver cómo digerir todo esto que estoy manejando. Cuando a mí me dicen eso, yo debo percibir que es mucha la información, que es muy difícil a veces percibir todo y concatenarlo todo, comprenderlo todo. Yo siempre digo que hay una diferencia entre lo que es entender y lo que es comprender. Muchas veces entendemos, pero cuando comprendemos es que lo que hemos entendido, lo que hemos percibido, lo que hemos retenido en la comprensión está lo relacionado a la capacidad que tenemos de comenzar a establecer relación con otras cosas, a concatenar ideas. Este concepto que está aquí, que ya lo entiendo, lo puedo relacionar con otro concepto y así sistemáticamente voy armando todo un conocimiento concatenado, hilado. Eso es comprender. Y necesitamos comprender todo lo que hemos aprendido de Dios durante algún tiempo. Puede ser 2 años, 3 años, 10 años, 50 años en el Señor. Necesitamos comprender. ¿Y cómo comprendemos? Bueno, de una manera sistemática, es decir, tema por tema, punto por punto, lo vamos entendiendo y luego vamos al plano de la comprensión. Cuando he hablado de la ley de Dios, necesariamente tengo que comenzar a decirle que he intentado durante todo este tiempo de decirle, de compartir con ustedes, que la ley de Dios está en la conciencia de todos los seres humanos. Apenas el ser humano nace, ya desde muy pequeño, ya tiene en su conciencia, tiene la ley de Dios. Ya nosotros la traemos. Ya el tribunal de Dios está instalado en él. Ya esa persona, en la medida que va creciendo, que va desarrollándose, ya sabe qué es bueno y qué es malo. Desde muy temprano el niño sabe qué es bueno y qué es malo. Es más, nosotros tenemos la responsabilidad de enseñarle a nuestros hijos el bien, porque ellos naturalmente hacen el mal. ¿No ves que esa es una información que ya tenemos desde que nacemos? Por cuanto el pecado entró a la raza humana a través de Adán, entonces toda la raza humana ya está lista, está contaminada. Pero luego nosotros tenemos la oportunidad de que Dios también, en su misericordia, en su plan maravilloso de salvación, nos ha hecho partícipe de lo de Él. La ley de Dios siempre ha estado en la conciencia de los hombres. Lo he compartido en reiteradas oportunidades. En el capítulo 26 de Génesis, en el versículo 5, habla, le está hablando Dios al hijo de Abraham, a Isaac, de que su padre se sujetó, de que su padre atendió los lineamientos que Dios le dio, todos los preceptos, todos los mandamientos, su ley. Pero si no había ley todavía escrita, eso nos da una información bien clara de que él la tenía. Y esta ley fue pasando de generación en generación de una manera, digamos que verbal. Cada patriarca
transmitía a sus hijos lo que entendía de Dios y cómo es que nosotros y cómo era que el hombre necesitaba vivir atendiendo la ley de Dios. La ley de Dios contribuye con nuestra libertad, porque cuando Dios crea todas las cosas, automáticamente nos está diciendo de que en la creación, inmediatamente, automáticamente aparecen las leyes, porque toda la creación funciona articuladamente, perfectamente, todo está bien coordinado, hilado, todo está, digamos que de una manera muy especial, armonizadamente. Ahora, quien viola esas leyes, quien transgrede las leyes, tiene su resultado. Cuando Dios decidió hacer la creación, esa parte inmaterial está sujeta a leyes. Dios sostiene toda la creación con la palabra de su poder. Eso nos dice Hebreo en el capítulo 1, versículo 3. Pero cuando Dios decide crear seres con voluntad, que son espíritu, entonces esos seres con voluntad, entre los que se encuentran, de acuerdo a lo que entendemos de la Escritura, ángeles y los hombres, Dios los creó para establecer una relación con ellos. Esa relación que Dios quiere tener con nosotros, con el hombre, ya nosotros traemos automáticamente la ley. Y cuando nosotros transgredimos la ley, entramos en lo que se denomina el pecado. En la palabra aparece parábasis, aparece amartia, que son palabras que son relacionadas con el pecado, con errar el blanco, con transgredir una línea. Y el transgredirla nos hace pecadores y, por supuesto, con consecuencias. Dios no quiere que nosotros estemos transgrediendo la ley, sus leyes. Por el contrario, que las entendamos, que las percibamos para vivir en la libertad. Cuando nosotros estamos sujetos y vivimos tomados de la mano con Dios, caminamos con Él, no tropezamos con nada de sus leyes. Andamos en plena libertad. Ahora bien, Dios en un momento de la historia decide no solo conversar con hombres, comunicarse con ellos, sino que decide que su ley sea escrita, que su ley sea escrita. Porque en la ley escrita existen la mayor posibilidad de que el hombre pueda percibir l- quién es Dios, qué es Dios, qué hace, su voluntad. Es mucho más fácil. Además, el accesar a las leyes, el accesar al conocimiento de lo que es Dios, encontramos que hay una cantidad enorme de posibilidades en las que nosotros podemos entender quién es Dios, cómo quiere Él que nos comuniquemos con Él, qué es lo que Él quiere, cómo es Él. Y entonces ahí entendemos todo lo relativo a su nombre, a los atributos de Él, lo que nos ha revelado, que nos pasó a nosotros como atributos que eran de Él. En fin, todo esto es posible a través de las escrituras. Para el momento en que se escribe Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, que es el Pentateuco, quien lo escribe es Moisés. Cuando Dios saca al pueblo de Israel y lo lleva hasta Horeb para darle la ley, esa ley por escrito. Pero antes de que inclusive apareciera, se sabe que antes de que escribiera Moisés ya otros habían escrito. Por ejemplo, Job es más antiguo en cuanto a escritura que el mismo Génesis, Job. Aunque está dentro de la Biblia, no aparece como primero, pero de acuerdo a la información y a la exégesis que se hace de ese libro, de esa escritura, eso fue escrito mucho antes que el mismo Moisés. Se cree que Moisés pudo escribir porque él tenía algún conocimiento, dado que fue levantado como príncipe dentro de los egipcios, tenía cargos militares, y si tenía cargos militares,
y fue y batalló en el tiempo de Tutmosis III, que pertenecía a la dinastía número 18 de los egipcios. Él debió tener una formación en la que mm, podía hablar algunos idiomas, entre ellos aquellos que descendían mm, de los idiomas que hablaban los semitas. Entre ellos está el arameo y están otros idiomas, porque inclusive el último en que aparece es el hebreo mismo. Pero Abraham debió conocer esas escrituras, a esas lenguas, y ya se escribía. Estamos hablando de que más o menos cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, de esclavitud, debió ser como en el 1447 antes de Jesucristo, aproximadamente. ¿De dónde se tiene esto? Bueno, en Primera de Reyes, en el capítulo 6, versículo 1, allí se habla de que Salomón este, reinó 480 años después que el pueblo de Israel salió de Egipto y él estuvo un tiempo eh, reinando y eso se puede tener fácilmente matemáticamente en la historia. Entonces se supone que haciendo esas operaciones se entiende de que en el 1447 Moisés escribe. ¿Cuándo escribe Moisés? Repito, es por voluntad de Dios, ya a un pueblo que había sacado de Egipto para llevarlo a Canaán y en Canaán establecerse y de allí, bueno, de allí a la postre saldría el Mesías. Ahora, Dios quiere que el hombre participe más directamente de lo que es Dios, de lo que Dios quiere, de quién es Él, cómo es Él. Y cuando el hombre participa de esto, también aumenta el conocimiento tanto de Dios como de sus responsabilidades ante ese Dios. Entonces, Dios decide escribir y en una primera etapa Dios inclusive escribe al pueblo de Israel, hace que Moisés escriba lo que después se entendió que eran 613 mandamientos, lo que se denomina la ley ceremonial, que no tan solamente era ceremonial, sino que también habían leyes civiles, leyes militares, leyes eh, que tenían que ver con la salud y estaban las leyes morales. Pero hay una gran ley, la gran ley moral que aparece en los 10 mandamientos escritos por el propio dedo de Dios. Esto lo hace un par de veces porque la primera vez Moisés le lanzó las tablas al pueblo de Israel porque estaba haciendo lo indebido, quebró las tablas y Dios le dijo, bueno, tráeme otras para escribirte otra vez. Por segunda vez voy a escribirte esta ley que ya yo se las he puesto a ustedes en la conciencia, pero ahora se las voy a escribir en tablas de piedra. Aparece otra vez una forma en la que Dios escribe y aparece una mano cuando el rey Belsasar en una tremenda fiesta estaba celebrando y con el moño suelto, como dicen algunos, y se le aparece una mano y le escribe Mene Mene Tekel Uparsin. Había sido juzgado su reino y esa misma noche llegaron los medopersas y destituyeron al rey, cayó Babilonia y la cuarta vez que aparece Dios mismo escribiendo es en un pasaje que aparece en Juan, cuando a una mujer le traen al Señor Jesucristo, encontrada en el hecho de la prostitución y todas estas cosas, y se la traen para ver qué decía él, buscando cómo tomarle a él por sorpresa. ¿Cómo le toman a Dios por sorpresa? En todo caso, el Señor dice en la Escritura que estaba escribiendo en tierra. Lo más probable es que estuviera escribiendo los pecados de la que estaban acusando a la mujer, pero también pudiera haber estado escribiendo los pecados de los acusadores. Entonces, cuando le dice, bueno, que esté libre de pecado, pues que lance la primera piedra. Toda autoridad, no pudieron hacer nada, se fueron. Y la quinta vez está a nivel de promesa. La quinta vez en la que Dios quiere escribir, lo hace a nivel de promesa. Y es un profeta a quien Dios utiliza Jeremías, por ejemplo,
en el capítulo 31, versículo 31 al 34, Dios hace promesa de escribir, ya no en una pared, ni tampoco en las tablas de piedra, sino que Él decide escribir en la mente y en el corazón de los hombres. Esto lo recoge Ezequiel en el capítulo 36, que dice así, 36, 24, dice, y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Este es un proceso. Este proceso equivale al proceso de la salvación, donde aparece el, la regeneración, donde aparece todo lo que tiene que ver con, aunque la justificación es instantánea, pero la regeneración, la presencia del Espíritu Santo, todo eso está dentro del nuevo pacto. Pero ya Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel y también a través de Isaías y de otros profetas, les estaba animando a que estuvieran presentes que Dios iba a tener un nuevo pacto en el que él quería que el pueblo de Israel participara voluntariamente. Dice el versículo 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Por eso es que estamos conversando hoy acerca de cómo vivir bajo la ley de Dios. ¿Cómo vivimos bajo la ley de Dios? Bueno, atendiendo la promesa que Dios hizo de escribir en nuestra mente y en nuestro corazón. Esto lo prometió Dios. ¿Cuándo sucedió esto o cuándo comenzó Dios a escribir? En el nuevo pacto después de Cristo Jesús. Porque después que Jesucristo ascendió a los cielos, envió al Espíritu Santo para morar en aquellos quienes habían creído en él, o para que todos los hombres creyeran en esa provisión de salvación que Dios había hecho. A partir de ese momento existía o existiría la posibilidad cierta de que Dios lo que había prometido lo hiciera una realidad. Escribir en la mente y en el corazón de los hombres. Claro, esta expresión es simbólica. Aquí hay conceptos que nosotros debemos aclarar. ¿Qué significa eso? Porque él le promete, le dice, yo te quitaré, les quitaré de tu carne, te voy a quitar el corazón de piedra y te daré un nuevo corazón, un corazón de carne. Eso significa algo. Porque eso se hace mediante, Dios lo hace mediante proceso, pero después de la cruz, después de Cristo. ¿Cuál es la promesa? Que Él nos daría el Espíritu Santo de Dios, porque es con el Espíritu Santo de Dios morando en nosotros que Dios puede escribir su voluntad, conocer su ley y todo lo relativo a lo que es la ley. La ley va a expresar lo que es Él, lo que es Dios, lo que es su misericordia, lo que es su amor, su plan, basado en principios, basado en verdades eternas. Esto es lo que Él quiere decir. Necesitamos ser escritos por Dios, pero ¿cómo le vamos a permitir a Él eso? Bueno, después de Cristo Jesús, después de la obra de Jesucristo, cuando el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nuestras vidas. Si usted, mi querido amigo, mi querida amiga, todavía no tiene el Espíritu Santo de Dios, Dios no puede escribir mucho en usted, porque era necesario, según lo establecido por la profecía y en la promesa, de que vendría el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo él iba a comenzar a escribir.
Pero si usted no recibe a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces Él no puede escribir lo que Él quiere con usted. Tendrá el mundo que seguir escribiendo en usted. El sistema del mundo cuyo príncipe es Satanás, el que se encarga de escribir en usted, y usted va a andar expresando lo que es el enemigo y no precisamente lo que Dios quiere. Porque lo que Dios quiere es que cuando usted permita que el Espíritu Santo de Dios escriba en usted, la gente va a leer a Dios a través de usted, de sus acciones, de su forma de hablar, de su forma de pensar y de expresar ese pensamiento. Es necesario que nos lean y que vean a Dios, que sepan qué es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Ahora, esto es muy, eh, un tanto complejo, ¿no? No es fácil para Dios escribir porque tenemos nosotros que voluntariamente disponernos o a obedecer lo que Dios está escribiendo. Debo recordar que la obediencia es el fruto de la fe y que todos aquellos quienes tienen el Espíritu Santo están llamados o estamos llamados a vivir por fe. La gracia de Dios precederá siempre a la fe, siempre la gracia de Dios, el favor de Dios, el Espíritu Santo de Dios estará creando circunstancias a favor nuestro para que nosotros decidamos creerle a Dios. Y creer es la parte verbal del sustantivo fe. Y todos nosotros tenemos fe. Y la fe no es otra cosa que la capacidad de creer. Cuando nosotros creemos, estamos activando simultáneamente lo que tiene que ver con la obediencia. O implica eso. Si nosotros decimos que creemos, es porque le estamos obedeciendo a Dios. Lo que el Espíritu Santo de Dios está trayendo una ley, un mandamiento, un principio, una verdad. Y nosotros tenemos que sujetarnos a eso voluntariamente. Necesario es que para que Dios escriba en nuestros corazones, ese corazón debe estar circuncidado. Circuncidado. Y la circuncisión no es otra cosa que la disposición que nosotros tenemos de echar de nosotros voluntariamente todo lo que tiene que ver con los vicios, con las costumbres, con nuestra forma de vivir vieja que no agrada a Dios. Si no, Dios no puede escribir. Dios podrá tener la intención, porque lo hizo por promesa, de escribir en nuestros corazones, pero si nuestro corazón no está circuncidado, no puede escribir. Seguiremos ahí a la espera y el mundo aprovechará para escribir lo que el mundo quiere. Esa es la razón por la que Pablo escribía a los de Roma en su capítulo 12, versículo 2. No conforméis a este mundo, a este siglo, a este sistema, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. La buena voluntad de Dios, la que es agradable y la que es perfecta. Necesitamos eh, circuncidar nuestro corazón, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar, necesitamos echar de nosotros lo que es malo, lo que es inconveniente, para que Dios escriba en nuestro corazón. Escribir en nuestro corazón. Yo escribí algo por acá que quiero compartir con ustedes. Si Dios dice que cambiará el corazón de piedra por uno de carne, ¿qué es esto? Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y quiero compartir lo que escribí aquí de una manera sencilla para que usted entienda y lo pueda asimilar, lo pueda digerir. Tener un corazón de piedra se refiere a qué? Se refiere al hecho de que no ha tomado la decisión consciente de cerrarse
y de no sentir nada. Es decir, una persona que ve el sufrimiento de otros solo como un evento pasajero, el cual no le afecta ni le interesa. Él no siente nada. Es insensibilidad pura. En otras palabras, el yo. Y esto es lo que el sistema del mundo hace en nosotros. Tenemos un corazón de piedra. Usted tiene el corazón de piedra, entonces se hace una con este concepto que sale del corazón de Dios. Repito, tener un corazón de piedra se refiere al hecho de que uno ha tomado la decisión consciente de cerrarse y de no sentir nada. No, a mí me hicieron esto y eso no me lo vuelven a hacer más. Yo no voy a permitir que me engañasen y de que hicieran esto. Yo me cierro a toda posibilidad de que aunque Dios me quiera usar a mí, como me hicieron este mal, yo no voy a ser sensible a la necesidad que Dios tiene de hacer que yo sea un canal de bendición. No, porque como a mí me hicieron eso y a mí no se me olvida y yo no quiero pasar por ningún momento difícil, más nunca, entonces me cierro a ser ese canal de bendición para Dios. Eso es tener un corazón de piedra. Un corazón de piedra es terco, endurecido y destinado en seguir sus propios caminos. Por el contrario, un corazón de carne es moldeable, tierno, sumiso, obediente. Recuerde que la obediencia es un fruto de la fe. Si nosotros decimos que tenemos fe, bueno, la tenemos. Sí, pero tiene que transformarse en un verbo, creer. Y cuando creemos, tenemos que manifestarlo. ¿Qué es lo que vamos a manifestar? Por vía de la obediencia, lo que hemos creído. Y así estamos llamados a vivir. Dios nos revela, Dios nos enseña, nos ilumina, nos inspira, Dios nos visiona y lo que hacemos es precisamente obedecer. Cuando obedecemos, entonces decimos, bueno, ya tenemos una experiencia, entendemos de Dios, estamos bajo una bendición y vamos al siguiente momento, al siguiente día, al siguiente proceso, porque eso es todos los días. El que ha sido justificado tiene que vivir por fe. Así de sencillo. Y la fe siempre la va a preceder la gracia. Esto es, el Espíritu Santo de Dios que ahora mora en nosotros, Él seguirá trabajando. Aun cuando sea usted creyente, Dios sigue trabajando en ustedes. Él sigue creando las condiciones, el Espíritu Santo de Dios sigue creando los momentos propicios para que usted obedezca. Y como usted es obediente a que siempre está escudriñando de Dios, usted quiere percibir la forma en la que Dios quiere escribir en usted, usarlo a usted. Pero si usted se niega a esta dinámica, entonces usted está diciendo, no, yo me conforme con mi corazón de piedra, porque así soy yo. Y así me enseñó la familia, así me enseñó la sociedad, mis padres me enseñaron así y yo no voy a cambiar. Está mal, está mal, porque es que Dios dijo, yo voy a quitarte el corazón de piedra y te voy a dar uno sensible, uno de carne. Pero tenemos que estar dispuestos a la operación. Y la operación solamente va a ser posible en el quirófano de Dios, donde el Espíritu Santo es quien nos va a operar permanentemente a través de un proceso que la Biblia llama santificación. En la santificación, nosotros renunciamos al sistema del mundo. Ahí comienza lo relativo también a la parte que tiene que ver con la circuncisión del corazón. Cuando nosotros renunciamos al mundo, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, nosotros vamos a otra parte que tiene que ver con ese proceso de santificación,
que es el ser alumnos. Eso es consagrarnos a Dios. Dentro del proceso de santificación está la consagración. ¿Qué es la consagración? Ser alumno, ser discípulo, estudiar, indagar, buscar en Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, todo lo que corresponde a los principios y a las verdades eternas. Eso lo necesitamos saber. Y la otra parte de la santificación tiene que ver con, eh, además de separarse, de consagrarse, ahora dedicarnos a Dios. Y la dedicación no es otra cosa que el servir, el instruir, el capacitar en lo que hemos aprendido como alumnos. Entonces, esto es un proceso y ese proceso está íntimamente relacionado con los frutos del Espíritu. Y los frutos del Espíritu Santo, que Él mora en nosotros, van saliendo poquito a poco. Eso se llama trabajar nuestro carácter. De manera que necesitamos el carácter para que suceda la otra tercera parte de la salvación, que es la glorificación, que es al final, de acuerdo al plan de Dios, la glorificación. La salvación sucede en tres tiempos: la justificación, la santificación y la glorificación. La justificación es para el pasado, la santificación es el presente y la transformación, o lo que tiene que ver con de la transfiguración y lo que tiene que ver con la glorificación, esto es a futuro. Pero por ahora sigamos hablando de la parte que tiene que ver con la necesidad de entender que Dios está operándonos y cambiando el corazón de piedra por uno de carne, en el quirófano de Él, donde el Espíritu Santo de Dios está trabajando. Pero tenemos que acostarnos, no nos, de, no nos neguemos a la posibilidad de que nos acostemos en la camilla correspondiente, porque Dios está diciendo que Él quiere cambiar nuestra manera de pensar. No conforméis a este mundo, no conforméis a este siglo, no conforméis a los estándares de este mundo, a lo aceptado por muchos que están vacíos, sí señor, que carecen de luz, que carecen de sensibilidad. Necesitamos esa situación en nuestro ser interno para que Dios decida escribir. Este es el momento. Compartí con ustedes en la vez anterior acerca de cómo es que Pablo complementa esto mediante una carta en la que él está defendiendo su ministerio. En 2 Corintios, en el capítulo 3, versículos 1 al 6, donde Pablo, permítanme compartir con ustedes esta escritura, porque esta carta es sumamente importante para los efectos de la explicación que necesitamos tener bien clara. ¿Comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Dice, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en las tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, más el espíritu vivifica. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Comparto de nuevo con usted. Pablo estaba defendiéndose de unos ataques de algunos enemigos gratuitos que decían que él no era ningún apóstol, que él no tenía la capacidad de estar enseñando de parte de Dios. Y él les está diciendo, yo soy apóstol, yo soy ministro, y ustedes son cartas leídas. Les está diciendo a ellos, y también les está diciendo a los de Corinto, les está diciendo, ustedes son la evidencia
de lo que Dios ha cumplido cuando al decir, mediante la promesa en Ezequiel, que él escribiría en la mente y en el corazón de los hombres, en un corazón de carne. Ustedes son la evidencia. ¿Por qué? Porque la dinámica es esta. 2 puntos, como que si lo estuviéramos escribiendo. 2 puntos. ¿Cuál es la mecánica? Dios decidió en el nuevo pacto, en ese que le prometió al pueblo de Israel y a todos los seres humanos, esto no lo sabía el pueblo de Israel, ellos creían que Dios estaba pactando solamente con ellos. Dios pactó con ellos, pero asoma un nuevo pacto donde participen todas las naciones, todos los hombres, toda nación, habida y por haber, tiene la oportunidad de participar de ese nuevo pacto. Nuevo pacto donde el mediador es Jesucristo mismo, donde hay toda una cantidad de beneficios porque el Espíritu Santo de Dios viene ahora a morar en el hombre. Dios escogió, y escúcheme, ahí es donde es la parte central. Dios escogió, así lo planificó Dios. Escribir de qué manera? Con el Espíritu Santo dentro de cada hombre, desde adentro. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo de Dios va a proyectar en el hombre? La ley de él, la que está en la conciencia, el Espíritu Santo de Dios la va a traer. Ahora, ¿qué va a hacer Dios? Bueno, si Dios dice en su palabra que él preparó para nosotros obras, esas obras no están divorciadas de la ley de Dios. Entonces, él le va a decir qué necesitas hacer para que esté en línea con su voluntad. Eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Y Dios escogió cómo. Con la dinámica de que primero le revela a los ministros que él regaló a la iglesia y por ende al mundo entero, porque todos estamos llamados a ser iglesia. Hasta que recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pasamos a formar parte del cuerpo de Cristo, de la iglesia. A la iglesia Dios le dio esta dinámica. Sus ministros recibirán la palabra y los ministros la transferirán a quienes escuchan, a los más nuevos, a los que van saliendo, a los que van eh, participando del llamamiento de Dios, de la oferta del cielo. Cuando el hombre lo hace, entonces hay cambios en la vida del hombre. El hombre se inclina a seguir creyendo, a seguir participando de esa bendición y pueden constituirse en ministros también. Ya comenzaría cada uno a ser por lo menos ministro de la reconciliación. Esa es la dinámica. Dios escogió esto de esta manera. Le pregunto a usted, y yo me pregunto, ¿Dios está escribiendo en nosotros? Claro que sí. Dios me ha enseñado a mí muchísimas cosas. Por supuesto, a través de otros maestros, a través de otros ministros, yo he recibido. Y las que yo encuentro por mí mismo cuando estoy buscando y me hago eco de lo que Dios dice, clama a mí y yo te voy a responder. Y te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y como te he llamado a ser ministro para que lo compartas una bendición con otros, para ayudar a escribir en el corazón de otros, primero es contigo. Porque Pablo le dice a los de Corinto, ustedes son cartas leídas, ustedes son cartas de Cristo. Pero ¿cómo? Presentadas por nosotros, emitidas por nosotros. ¿Ves? Esto lo dice el Señor a través de Pablo para que entendamos. Dice la palabra del Señor, escrita no con tinta, con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas del corazón. Dice, ustedes son la forma manifiesta, clara y precisa de que han sido transformados con la palabra que yo he escrito primero en los ministros. Y esto expiden esta información que hace que ustedes que la reciben
sean cartas que son expedidas por nosotros. Nosotros somos los regalos de Dios para la iglesia. Usted que es ministro, se está preparando para ser ministro, usted se está preparando para ser un regalo para la iglesia, para el cuerpo de Cristo. Si nosotros entendemos esta dinámica, cada día nos preocupamos, nos deberíamos preocupar por tener un corazón circuncidado. Yo escribí algo más por acá. Me gusta compartir con ustedes. Si algo nos ayuda a cambiar nuestro corazón de piedra por uno de carne, es a través de la circuncisión del corazón. Es decir, echar de nosotros todos los vicios, conductas, costumbres malas que no deben estar en nuestras conciencias, prefijando malas o erradas conductas. Es el Espíritu Santo quien nos ayuda día a día. Entonces, si hemos entendido esta parte, ya nosotros podemos entrar en esto que Dios ha planificado desde la eternidad. Que ya no Dios quiere escribir en piedra, ni en tablas de piedra, sino en corazón que se dispone a ser sensible a Dios, mediante el proceso que Él planificó y que nos lo da a conocer a través de su palabra. Quiero detenerme en el comentario, no sin antes agradecer a Dios por este momento tan especial en el que puedo vaciarme y compartir con usted, mi querido amigo, mi querida amiga, mi hermano, mi hermana, de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Que Dios añada ricas bendiciones a esa disposición suya de obedecer y de ser canal de bendición para la gloria de Dios y para beneficio suyo. El Señor me lo bendiga en sumo grado.